El caso del hombre de la máscara de hierro es uno de los misterios históricos más fascinantes de la Europa del siglo XVII. Se refiere a un prisionero que fue encarcelado en varias prisiones francesas, incluido la infame Bastilla, durante más de 3 décadas, bajo la vigilancia más estricta y cuya identidad fue cuidadosamente oculta con una máscara presuntamente de hierro. A lo largo de los años, este enigma ha alimentado muchas teorías y especulaciones, algunas más fantásticas que otras. ¿Quién era el hombre de la máscara de hierro? El prisionero fue arrestado en 1669 y, según los registros históricos, fue recluido bajo el seudónimo de Eustache Dauger. Sin embargo, el nombre parece haber sido un alias destinado a ocultar su verdadera identidad. Su encarcelamiento y trato especial provocaron especulaciones de que era alguien de gran importancia, y el uso de la máscara a menudo se dice que era de terciopelo negro, no de hierro, en la mayoría de los informes contemporáneos. Fue diseñado para evitar que cualquiera lo reconociera. Teorías sobre su identidad. Durante los siglos posteriores han surgido varias teorías sobre quién era realmente el hombre de la máscara de hierro. Algunas de las más populares incluyen un hermano gemelo de Luis XIV. Esta es una de las teorías más famosas, popularizada por escritores como Voltaire y más tarde por el novelista Alexandre Dumas en su obra El vizconde de Bragelonne. Según esta versión, el prisionero era el hermano gemelo de Luis XIV, el Rey Sol, y fue encarcelado para evitar una lucha por el trono. Aunque esta idea es cautivadora, no hay pruebas históricas sólidas que la respalden. El conde de Vermandois. Otra teoría sugiere que el prisionero podría haber sido Luis de Bourbon, hijo ilegítimo de Luis XIV, quien había caído en desgracia. Vermandois murió joven, pero algunos creen que su muerte fue un encubrimiento para ocultar su encarcelamiento. Mathieu de la Broglie. Según otra teoría, era un diplomático llamado Mathieu de la Broglie, encarcelado por revelar secretos de estados sensibles. Un ballet con información peligrosa. La teoría más simple sostiene que Eustache Dauger era un sirviente que había descubierto información incriminatoria sobre personas poderosas. Este hecho habría provocado su encarcelamiento bajo condiciones tan estrictas para evitar que hablara. Voltaire y el mito El filósofo Voltaire es una de las figuras más importantes en la propagación del mito del hombre de la máscara de hierro. Durante su propio encarcelamiento en la Bastilla, Voltaire se enteró de la leyenda y, después de ser liberado, escribió sobre ella en su libro El siglo de Luis XIV. Voltaire fue uno de los primeros en sugerir que la máscara estaba hecha de hierro y en vincular al prisionero con la realeza. Registros oficiales. El prisionero fue transferido entre varias prisiones bajo la estricta custodia del marqués de Louvois, ministro de guerra de Luis XIV, y luego quedó bajo la vigilancia de Benin d'Auvergne de Saint-Mars, un hombre que había servido como gobernador en varias prisiones, incluidas Piñerol y la Bastilla. Saint-Mars lo vigiló con un nivel de escrutinio inusualmente alto, siguiendo órdenes directas del rey. Cuando murió el hombre de la máscara de hierro, en 1703, en la Bastilla, fue enterrado bajo el nombre de Marchiali. Se destruyeron todos los objetos asociados con él para evitar cualquier identificación posterior. ¿Por qué la máscara? El detalle de la máscara ha sido objeto de especulación durante siglos. Aunque Voltaire popularizó la idea de que la máscara estaba hecha de hierro, es probable que fuera de terciopelo negro. El uso de una máscara pudo haber sido simplemente una medida para evitar que el prisionero fuera reconocido y su identidad revelada. Esto ha hecho que algunos historiadores
piensen que no se trataba de alguien de la realeza, sino de alguien cuya identidad sería embarazosa o peligrosa para el gobierno si se descubría. Interpretaciones en la cultura popular. La figura del hombre de la máscara de hierro ha inspirado numerosas obras literarias, películas y programas de televisión. Quizás la interpretación más famosa proviene de Alexandre Dumas, quien lo incluyó en sus novelas de Los Tres Mosqueteros. En la obra de Dumas, el hombre de la máscara de hierro es el hermano gemelo de Luis XIV, una historia que ha sido adaptada varias veces al cine, más notablemente en la película de 1998, El hombre de la máscara de hierro, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Conclusión. A pesar de siglos de investigación y especulación, la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro sigue siendo un misterio. Historiadores como Paul Sonino han sugerido que era simplemente un valet llamado Eustache Dauger, que había sido encarcelado por saber demasiados secretos políticos, pero las preguntas sobre su trato especial y el uso de la máscara persisten. Este enigma ha fascinado a generaciones y sigue capturando la imaginación del público, combinando hechos históricos. El asombroso caso de la misteriosa caída de la civilización de los hititas es uno de los enigmas más fascinantes de la historia antigua. Los hititas, una civilización indoeuropea que floreció en lo que hoy es Turquía, Anatolia, entre el siglo XVIII y el XII a.C., fueron una de las grandes potencias de la Edad de Bronce, junto con Egipto, Babilonia y Asiria. Sin embargo, alrededor del 1200 a.C., su imperio colapsó de manera abrupta y enigmática, cayendo en el olvido durante siglos hasta que fueron redescubiertos por arqueólogos en el siglo XIX. El cómo y el porqué de esta desaparición sigue siendo un tema de intenso debate entre los historiadores. Contexto. La grandeza del Imperio hitita. El Imperio hitita alcanzó su apogeo bajo el gobierno de reyes como Suppiluliuma I, RC 1344-1322 a.C., y Muwatalli II, RC 1295-1272 a.C. Fueron conocidos por su fuerza militar y diplomacia hábil. Controlaron gran parte de Anatolia, el norte de Siria y áreas importantes en Mesopotamia, y rivalizaron en poder con el Egipto faraónico, culminando en la famosa batalla de Kadesh, 1274 a.C., entre el faraón egipcio Ramsés II y Muwatalli II. Aunque la batalla no tuvo un vencedor claro, este evento llevó a uno de los primeros tratados de paz documentados de la historia, el Tratado de Kadesh. Los hititas también eran famosos por su uso del hierro, lo que les daba ventaja sobre las civilizaciones vecinas que aún dependían del bronce. Su capital, Hattusa, situada cerca de la actual ciudad de Boğazkale, en Turquía, era un centro de poder político, religioso y militar con murallas imponentes y templos majestuosos. El misterio de la caída. Sin embargo, en algún momento alrededor del 1200 a.C., el imperio hitita colapsó repentinamente. Hattusa fue abandonada y destruida, y el imperio, que había sido una de las grandes superpotencias del mundo antiguo, desapareció sin dejar rastros claros en los registros históricos hasta su redescubrimiento moderno. 1. Los pueblos del mar. Una de las explicaciones más aceptadas involucra la invasión de los pueblos del mar, una confederación de pueblos nómadas y guerreros que se movían por el Mediterráneo oriental alrededor del 1200 a.C., destruyendo y saqueando ciudades importantes. Los hititas, como otras civilizaciones de la región, podrían haber sido víctimas de estos invasores.
Hay pruebas de destrucción en varias ciudades hititas, incluidas Hattusa y Ugarit, una ciudad vasalla hitita en la costa siria. Sin embargo, el papel exacto de los pueblos del mar es debatido, ya que no hay pruebas concluyentes de que ellos sean los únicos responsables del colapso hitita. Lo que sí es claro es que estos invasores estuvieron involucrados en la caída de varias civilizaciones en el Mediterráneo oriental, incluyendo Egipto, que logró repelerlos pero quedó gravemente debilitado. 2. Cambios climáticos y hambrunas. Otra teoría prominente sugiere que el colapso de los hititas estuvo relacionado con un cambio climático. Hay evidencias arqueológicas que indican que, alrededor del 1200 a.C., la región de Anatolia experimentó una grave sequía, lo que provocó malas cosechas, hambrunas y tensiones sociales. Este cambio climático habría afectado gravemente la economía y la estabilidad del imperio, debilitando su capacidad para defenderse de invasores externos como los pueblos del mar. Las tabletas encontradas en Hattusa mencionan súplicas desesperadas a los dioses pidiendo lluvia, lo que sugiere que la sequía fue una preocupación grave. Además, la interdependencia comercial de la región significaba que cualquier crisis en un área podría haber tenido efectos devastadores en otros imperios, incluidos los hititas. Tercera guerra civil e inestabilidad interna. Algunas fuentes históricas y arqueológicas indican que hacia el final del imperio hitita hubo luchas internas por el poder. Tras la muerte de Suppiluliuma II, el último rey hitita conocido, es posible que las disputas dinásticas y los conflictos internos hayan debilitado el imperio. La sucesión en el trono hitita a menudo estuvo marcada por intrigas y asesinatos, lo que podría haber creado una atmósfera de inestabilidad que facilitó su colapso. Cuarto, colapso sistémico. Una teoría moderna más compleja sostiene que el colapso de los hititas fue parte de un colapso sistémico más amplio de las civilizaciones de la Edad de Bronce en el Mediterráneo oriental. Este colapso afectó a varias grandes potencias de la época, incluidas Micenas, Egipto, los cananeos y los hititas. La combinación de factores como la guerra, las invasiones, el cambio climático, las hambrunas y la interrupción del comercio internacional habría causado un efecto dominó, llevando al colapso simultáneo de varias civilizaciones. Consecuencias del colapso hitita. Tras la caída del imperio hitita, Anatolia entró en un período oscuro. Muchas ciudades hititas fueron abandonadas o destruidas y su cultura se desintegró. Sin embargo, los hititas no desaparecieron por completo. Algunas ciudades-estado, hititas menores, conocidas como los reinos neo-hititas, continuaron existiendo en el sur de Anatolia y el norte de Siria durante varios siglos, hasta ser finalmente absorbidas por el imperio neo-asirio. El conocimiento de la civilización hitita cayó en el olvido hasta el siglo XIX, cuando los arqueólogos redescubrieron Hattusa y comenzaron a descifrar las tabletas de arcilla escritas en cuneiforme hitita. Este descubrimiento reveló al mundo una civilización avanzada que, a pesar de haber dejado un legado arquitectónico, militar y cultural impresionante, fue olvidada durante milenios. Reflexiones finales. El colapso del imperio hitita sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua. Aunque hay varias teorías que intentan explicarlo, es probable que no haya una única causa, sino una combinación de factores internos y externos. El colapso hitita es un recordatorio de la fragilidad de incluso las civilizaciones más poderosas frente a las crisis sociales, ambientales y militares.